Buenas tardes, profesor, compañeros. El día de hoy, en la clase de Derecho Constitucional, nosotras, Gloria Ramírez y yo, Karin Soto, vamos a presentar el tema que nos corresponde. El tema en que esta ocasión nos vamos a referir es a la pregunta: ¿a qué se refiere la división de poderes y cuál es el objetivo perseguido por ella? Los formuladores de la teoría de la división de poderes son Locke y Montesquieu. Ambos parten de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrio. Por su parte, Locke establece que el poder no puede concentrarse en los mismos representantes, más bien al contrario. La garantía de que no se produzca abuso de poder radica en la estructura de división de estos mismos. Por su parte, Montesquieu sostenía que en cada estado había 3 clases de poderes, con funciones y campos de acción bien delimitados. Una especie de un sistema de contrapesos y equilibrios. Estas 3 clases de poderes son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Montesquieu hizo una dura crítica a todo intento por mantener la totalidad del poder en manos de una institución o una sola persona. De esta manera, dio formas precisas a la teoría del gobierno democrático, con la separación de los 3 poderes, como mecanismo de control recíproco entre los mismos, acabando con la concentración de poder en una misma persona, sola o misma persona, y los consecuentes abusos históricamente que había producido el abuso del poder del monarca. La teoría de Montesquieu indica que para evitar el abuso del poder es enfrentar al poder consigo mismo. Establece que el poder puede frenar al poder. De esta forma, evitar la concentración absoluta de este mismo poder. Además, para que exista libertad y tranquilidad ciudadana, se necesita que el gobierno y sus poderes estén divididos. De esta manera, asegura la libertad, que no exista este abuso de poder. En cuanto al origen de la división de los poderes, ya podremos remontarnos hacia muy atrás en la antigüedad clásica. La separación de poder político se originó por primera vez en la antigua democracia directa ateniense y se generalizó en la República Romana. No obstante, siglos después, John Locke y Montesquieu la teorizaron, como se vio en la lámina anterior. Sin embargo, fue a partir de la Revolución Francesa en que esta concepción comienza a desarrollarse y así ser una realidad presente en la mayoría de los países desarrollados. Sin embargo, el primer caso en que la división de poderes se concretizó fue en el texto jurídico de la Constitución de los Estados Unidos de América. Históricamente, este principio de separación de poderes surge para acabar con el absolutismo monárquico. La teoría de división de poderes nace entonces
al constitucionalismo liberal y se ha convertido en el pilar fundamental de un Estado de Derecho, propio de una república. ¿A qué se refiere la división de poderes? Bueno, se refiere al principio organizativo de los estados modernos, según el cual las funciones legislativa, ejecutiva y judicial se ejercen a través de órganos distintos e independientes entre sí. Prosiguiendo. La división de poderes es lo que proporciona el equilibrio, el contrapeso entre los diferentes poderes de un Estado democrático. A través de este sistema de gobierno se evita abusos de poder y se puede garantizar la igualdad de los derechos de una sociedad. A eso se refiere la división de poderes. La importancia de la división de poderes. En la división de poderes es fundamental para la existencia de la libertad, porque con ella ninguno de estos poderes tendrá la fuerza suficiente para imponerse sobre la otra e instaurar un régimen autoritario. El absolutismo monárquico, los totalitarismos modernos o las tiranías recientes de izquierda y de derecha son algunos ejemplos de los regímenes políticos que han desconocido el principio de división de poderes e instauraron regímenes de corte autoritario, totalitario o dictatorial, que cercenaban las libertades de los ciudadanos. Resulta una necesidad establecer este sistema de frenos y contrapesos. De esta manera, asegurar esta libertad. Prosiguiendo, ¿qué permite la división de poderes? Bueno, la división de poderes permite que los diferentes poderes se limiten y moderen recíprocamente, creando una dinámica de pesos y contrapesos, de modo que entre ellos, o sea, entre estos poderes, haya un equilibrio y que ninguno pueda prevalecer sobre el otro. La separación de poderes impide pues que haya abusos de autoridad, pues la autoridad pública se encuentra distribuida de una manera equilibrada entre estos órganos, que son fundamentales para el Estado y para su funcionamiento como gobierno. A la hora de hablar del objetivo de la separación de poderes, vamos a citar la frase de Elías Díaz, la cual nos servirá de guía para hablar sobre ciertos puntos que son relevantes.
La frase dice que la separación de poderes constituye, en efecto, el resultado histórico de la lucha contra el absolutismo de los reyes en nombre de los derechos del pueblo. El sentido histórico e ideológico del principio de la separación de poderes es así evitar la concentración del poder en manos, sobre todo, del titular del poder ejecutivo, a fin de lograr el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos que, representados democráticamente, constituyen ahora el poder legislativo. Con esta frase nosotros vamos a guiarnos en ciertos puntos y en ciertos términos que son relevantes para llegar al objetivo como tal, de lo que es el concepto de la división de poderes. En este caso vamos a tomar la oración remarcada, el cual habla sobre lo que es evitar la concentración de poder. ¿A qué nos referimos con esta concentración de poder? Hacemos referencia a que rechaza por completo la idea de que el poder sea mono. ¿A qué nos referimos con poder mono? Nos referimos a cuando el poder como tal recae sobre una sola persona, le pertenece solamente al titular del poder ejecutivo, como en el caso de los monarcas. Si bien se está rechazando esta idea en la existencia de, como por ejemplo, monarquías absolutistas, tiranías y totalitarismos en donde el poder recae sobre una persona, se busca que el poder sea dividido en forma tri. ¿A qué nos estamos refiriendo con esta división en forma tri? Nos referimos a que el poder como tal sea dividido en tres poderes independientes entre ellos, como lo son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Para hablar sobre el objetivo, vuelvo a tomar en cuenta la primera parte de la frase de Elías Díaz, en donde éste habla que la separación de poderes constituye, en efecto, el resultado histórico de la lucha contra el absolutismo de los reyes en nombre de los derechos del pueblo. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que el objetivo claro de la división del poder es que éste no se concentre sobre una monarquía o sobre reyes o sobre una sola persona, el cual tenga el poder absoluto, sino que se está buscando que con una división política de los poderes, este sea funcionalmente correcto. ¿Para qué motivo? Para salvaguardar lo que corresponde a los derechos y las libertades de los ciudadanos, ya que estos son representados en forma democrática por el que corresponde al titular del poder ejecutivo. Cuando estamos hablando del principio de la división de poderes, hablamos sobre la división en poder ejecutivo, legislativo, judicial. Pero Gracia Roca explica que el principio ha sufrido algunos cambios a lo largo del avance social. En este caso se han desarrollado nuevos órganos constitucionales que son órganos distintos a la clásica división de los poderes. En este caso, el Consejo Superior de la Magistratura, los Consejos Generales del Poder Judicial y los Tribunales Constitucionales. También han surgido lo que son nuevos auxiliares de los poderes clásicos. En estos casos, algunos de estos órganos son de estatus constitucional y otros son creados por las leyes. Estos comparten en común que se les reconoce una independencia orgánica en el ejercicio de sus funciones y que realizan actividades auxiliares de las funciones principales ejercidas por los órganos constitucionales, como lo son los tribunales de cuentas, contralorías, bancos centrales, auditorías generales. También habla sobre las nuevas funciones, porque con un avance de los institutos de la delegación legislativa y de los decretos de necesidad y de urgencia. A continuación habla sobre lo que es el principio democrático como tal, en el cual, gracias a la extensión del sufragio universal en los estados democráticos, se ha modificado en mucho la realidad social y las instituciones, ampliando la legitimidad y la revalorización de la soberanía del pueblo. También un cambio que se habla mucho es sobre la exclusividad y el monopolio de la función jurisdiccional. Este habla sobre lo que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado de parte de los jueces y más que nada del poder judicial. En este caso, sí se permanece una prohibición absoluta a los otros órganos del poder de ejercer funciones jurisdiccionales, manteniéndose esta separación de poderes.
Y por último habla sobre lo que es el desarrollo y el crecimiento económico de las sociedades, ya que a este se le da la mundialización del mercado, generándose grandes espacios para ver dentro de la sociedad y al margen del Estado. Los grupos económicos concurren junto con el Estado en la toma de decisiones y también a veces se les sustraen del ámbito estatal. Si analizamos lo anterior, podemos expresar claramente que el principio de la división de poderes, expuesta por Maquiavelo y por John Locke, sufre, sí, un cambio, sufre este cambio, pero es un cambio realizado por una evolución social. ¿Por qué? Porque mientras va avanzando la sociedad, van avanzando los principios sociales que tiene la gente, es como va avanzando la creación de nuevos órganos para mantener esta estabilidad del principio de la división de poderes. Pero el objetivo principal de la división de poderes sigue siendo el mismo, el cual se trata de eliminar al príncipe monarca o al titular del poder ejecutivo para así controlar el poder que ellos poseen y lograr asegurar los beneficios de la libertad de todos los ciudadanos. Es decir, que aunque se realicen estos cambios con el avance social, su principio no cambia, sigue siendo el mismo principio el cual busca la libertad y el asegurar los derechos de todos los ciudadanos.